Bueno, cordial saludo compañeros de clase. El propósito de este video es explicar brevemente, lo más breve que me sea posible, el taller que debemos realizar para entregar. Aquí básicamente se está estudiando pues, lo que son parámetros, estimador e intervalos de confianza. Entonces aquí se nos propone un contexto de donde se hizo un estudio, ¿sí? Y nos propone responder las siguientes preguntas. Después de leer ese resumen, se deben extraer estos datos. ¿Cuál es la población objeto de estudio? Pues recordemos que cuando nos dicen objeto de estudio es qué se está estudiando. Al leer el texto dice que es el municipio de Santiago de Cali, puntualmente en una zona urbana. Cuando dice cuál es la unidad de muestreo, nos están preguntando básicamente es de dónde provienen los datos que usted está recolectando como investigador. Y aquí, pues el contexto dice que los datos provienen de un estudio seleccionado que seleccionó un conjunto de viviendas. Entonces, por eso la respuesta es viviendas de todos los estratos de la ciudad. Allí está en el contexto. ¿Qué tipo de muestreo se utilizó? También está puntualmente en el enunciado. Dice, muestreo bietápico por conglomerados. ¿Cómo así que bietápico? Pues bi significa dos y etápico pues se relaciona a las etapas, dos etapas, bietápico. Y por último, en esa pregunta dice sobre las variables identifique el tipo de variable cuantitativa o cualitativa y qué parámetro podría medir. Recordemos que las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las cuantitativas discretas básicamente son los que cuentan cosas que solo se pueden expresar en números enteros. Por ejemplo, la edad, no tiene 5.5 años, ¿sí? Y la variable continua, por el otro lado, son las que pueden tener decimales, ¿no? Cuando uno mide el peso de algo, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto a este cuadrito. Ahora, segundo punto dice, en una muestra aleatoria de 15 docentes de educación secundaria de una institución educativa se les aplicó un cuestionario para recoger su opinión sobre el investigador educativo. Aquí básicamente me están preguntando si los encuestados estaban de acuerdo con que la profesión de docente investigador la desempeñaran docentes jóvenes o docentes maduros. Entonces, la primera pregunta de la encuesta fue la edad de los encuestados. La segunda pregunta era para que quienes estuvieran de acuerdo en que la labor la desempeñan docentes maduros, pues marcaran uno y que marcaran dos si estaban de acuerdo con que fuesen docentes maduros. Pues aquí está la tabla. Esa tabla la debemos pasar en Excel. Bueno, el primer punto dice, estime el promedio de desviación estándar de la edad de los docentes. Entonces vamos a irnos al Excel con estos datos eh, que tenemos aquí y vamos a ver el paso a paso. Bien muchachos, continuando nos dirigimos al Excel con los datos diligenciados. Entonces tenemos los docentes del 1 al 15, las edades y pues la opinión, ¿no? 1 para los que dicen joven, 2 para los que dicen maduro. Entonces sabemos que tenemos 15 encuestados, por eso el N va a ser 15, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos empiezan a pedir. Estime el promedio de desviación estándar de la edad de los docentes. Promedio de desviación estándar. Entonces vamos a ver cuál es la fórmula para sacar promedios y cuál para sacar desviación estándar. Entonces, dice que para sacar promedios, la fórmula es promedio más los datos. Entonces hacemos un cuadrito donde vayamos a introducir el promedio y copiamos la fórmula. Igual promedio, ¿sí? Y seleccionamos los datos de la edad. Vamos, edad, y damos enter. Y ya, aquí tenemos el promedio. La desviación estándar me dice que es igual desves punto m y metemos los datos. Es igual desves y los datos. Listo, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Promedio 41 años, porque recordemos que se tiene que aproximar porque estamos hablando de edad. Y la desviación estándar es de 6 años. ¿Cómo se interpretaría eso? Pues que el promedio de la edad de los docentes
es de 41 años con una desviación estándar de 6 años con relación a la media. Recordemos que desviación estándar significa qué tan alejados están los datos en relación a la media. ¿Listo? Bien, muchachos, vamos entonces a ver el segundo punto. El segundo punto dice: estime un intervalo de confianza para la edad promedio de los docentes al 95% de confianza. Entonces, cuando me dice intervalo de confianza me están pidiendo el límite superior y el límite inferior. Ojo que aquí me están dando el nivel de confianza. Entonces yo voy a mi Excel, digito el límite de confianza, 95%, y pues por ende el margen de error del 5%, porque es lo que le falta a 95 para llegar a 100%. O que a este 5%, margen de error, también se le conoce como alfa. Se le conoce como alfa, nivel de error, nivel de significancia o incluso probabilidad. ¿Listo? Porque así aparecen las fórmulas. Entonces, hay una fórmula que me dice que el límite inferior y el límite superior se pueden hallar de dos maneras, dependiendo de si voy a trabajar con T o si voy a trabajar con Z. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si debo trabajar con T o si debo trabajar con Z? Pues resulta que cuando la muestra es menor a 30, se debe trabajar con T. Si la muestra fuera mayor o igual a 30, sería con Z. Es decir, que como nuestra muestra n es 15, vamos a tener que hallar T para resolver esta fórmula. ¿Listo? Bueno, resulta que T, voy a hacerlo por acá, T, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula dice que para encontrar T debo aplicar esta fórmula, inb.t. Entonces, igual a inb.t, aquí está. ¿Y qué dice? Inb, probabilidad, o sea, 5%, punto y coma, grados de libertad. Los grados de libertad es lo mismo que n, ¿sí? Pero n menos 1. Yo creo que aquí hay un aspecto importante. Cuando pongo el 5%, según la fórmula, tiene que ser sobre 2. Entonces, volviendo a retomar, INB, abro paréntesis, ojo, el 5% sobre 2, punto y coma, el n, que en este caso es 15, menos 1, y le damos enter. Y eso nos da 2.14 negativo. Pero resulta que tenemos que trabajar con el valor positivo, entonces aplicamos otra fórmula que es igual a BS de absoluto, y le damos aquí y le damos enter, y él nos lo pasa a positivo. ¿Listo? Muy bien, entonces ya teniendo el valor de T podemos aplicar esta fórmula para hallar el límite inferior. Entonces la fórmula dice: límite inferior es igual a x sub barra, o sea, el promedio, ¿listo? Menos, abro paréntesis, t, selecciono el t, pero el t positivo, por s, o sea, la desviación estándar, que también se conoce como s, sobre raíz cuadrada de n. Entonces, después del sobre, copio raíz y cliqueo en n y doy enter. Me aparece ese letrero y le doy que sí, es para que él me cierre automáticamente el número de paréntesis, y listo. Y el límite inferior, esto ya es configuración de Excel. El límite inferior me dice, perdón, y el límite superior me dice que es exactamente la misma fórmula, pero esta vez sumando. ¿Listo? Entonces, ojo que no se puede copiar y pegar simplemente, sino que se tienen que fijar las celdas. Entonces yo simplemente después de cada letra pongo el signo pesos, 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 y después de cada letra, no de la fórmula, doy enter. Y ahora sí voy a poder copiar y pegar, y a esta que copié y pegué le cambio este menos aquí arriba por un más, y ya tengo los porcentajes. Vámonos al texto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que con un nivel de confianza del 95%, entonces
La verdadera edad media de los docentes está entre 38, porque recuerden que se aproximan, y 44 años. Muy bien, muchachos, entonces contestado este punto B, vamos al punto C, dice: estime la proporción de docentes que afirman que la profesión de investigador es una profesión atractiva para docentes jóvenes. Básicamente, ¿qué es proporción? Proporción es que me digan del total de encuestados, cuántos están de acuerdo con que la profesión de docente investigador la desempeña un docente joven. Es decir, del total, cuántos respondieron con el 1. Entonces yo me voy a mi tabla, y tendría que contar de todos estos que respondieron 1, qué porcentaje representa. Pues hay una forma de hacer eso. Resulta que la proporción, cuando hablamos de proporción, la fórmula para hallar la proporción es casos a favor, o sea, los que respondieron 1, sobre el total de casos. Entonces, en nuestro caso, podemos contar manualmente cuántos respondieron 1, porque son datos pequeños. Pero les voy a enseñar una fórmula en caso de que tuviéramos que contar pues muchísimos datos. Entonces vamos a hacer aquí un cuadrito, vamos a ver cuántos respondieron a favor. Entonces, hay una fórmula que es igual contar punto sí. Lo seleccionamos, nos vamos a los datos cualitativos, los seleccionamos todos, punto y coma, 1. ¿Qué le estoy diciendo yo aquí a Excel? Que de todos estos datos solamente me cuente los que tienen el número 1. Y le doy Enter. Y él aquí me lo contó. 9. Solo por repetir el ejercicio. Ahora vamos a contar a los que respondieron 2. Igual. Contar. Contar sí. Entonces vamos. Seleccionamos todos los datos. Punto y coma. Y le ponemos el 2. Bien. Yo sé que de los 15 encuestados, 9 respondieron a favor y 6 en contra. Y la fórmula me dice que para hallar la proporción cojo los datos a favor sobre el total de casos. Es decir, que en este caso proporción P es igual a datos a favor sobre el N. Perdón. Datos a favor sobre el N. Y le doy Enter. Si me lo expresa en decimal, simplemente lo doy en porcentaje y me va a dar allí 60%. ¿Listo? Entonces yo respondería la pregunta de esta manera, al punto C. La proporción de docentes que afirman que la profesión de investigador es una profesión atractiva para docentes jóvenes es de 60%. Ahora, punto D dice: estime un intervalo de confianza para la proporción de docentes que afirman que la profesión de investigador es una profesión atractiva para docentes jóvenes. Pero esta vez con el 90% de confianza. Entonces me voy a mi cuadrito del punto D y pongo el nivel de confianza, pongo 90. Y obviamente en alfa, es decir, el margen de error, pongo 10 para que sume el 100%. ¿Listo? Resulta, muchachos, que como esta vez estamos hablando de proporciones, para las proporciones siempre se va a trabajar con Z, siempre. Entonces tenemos que hallar Z. Y la fórmula de Z me dice que es lo siguiente: para encontrar Z debo usar esta fórmula. Entonces Z va a ser igual a inb.norm estándar, ¿sí? Y pongo la probabilidad, ¿sí? Entonces voy y selecciono la probabilidad, es decir, el 10% sobre 2. .64. ¿Listo? Bien, chicos, entonces hallamos Z, pero hubo un pequeño error en la fórmula, porque si la miramos detalladamente decía que es 1 menos alfa sobre 2.
Entonces voy a la fórmula y simplemente pongo 1 menos y ya me va a dar positivo, el valor me tiene que dar positivo. 1 menos alfa sobre 2, entonces hago la corrección. Una vez hallado z, vamos a la fórmula de cómo se halla el límite de p. Yo subí la fórmula aquí para tenerla más a la mano. Entonces me dijo que en el cuadrito el límite de p es igual a p, que aquí lo encontré, que es 60, menos, abro paréntesis, z, aquí tengo z, por, aquí se suma el por, porque voy a hacerlo por la raíz cuadrada, por la raíz de p, otra vez, raíz de p, ¿cierto? Raíz de p, abro paréntesis, 1 menos p, cierro paréntesis, sobre n, y doy, y cierro paréntesis, doy enter, le doy que sí para que él me cierre lo que me haya quedado mal cerrado en los paréntesis y me da el 39. Ahora vamos con el límite superior, vamos a repetir la fórmula. O en lugar de repetir la fórmula hacemos lo mismo que en el paso anterior. Cojo todas las letras, después de las letras más bien, y les pongo el signo pesos para que me quede fijo. Signo pesos, o si usted gusta, pues repite toda la fórmula como está acá, solamente que esta vez le pone un más. Pesos, signo pesos y signo pesos. Le doy enter. Ahora sí le doy control C, control V y me voy a la fórmula aquí arribita y cambio este menos por un más. Y listo, he encontrado el límite superior. Entonces me voy a mi problema y lo respondo. Con un nivel de confianza del 90%, que fue que me dieron acá, la verdadera proporción de docentes que afirman que la profesión de investigador es una profesión atractiva para docentes jóvenes está entre 39 y 81%. Aquí se habló de porcentajes porque estoy hablando de proporción. En este, como era edades, pues no se colocaba porcentajes. Y listo, muchachos.